Distrito Clima con Santiago Astelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Santi, arratsaldeon. Muy buenas, arratsaldeon. Hoy va para los negacionistas del cambio climático, para empezar, porque queríamos resumir o, bueno, pues hacer algunas pinceladas, Santi, sobre cuáles son las evidencias claras, científicas, del cambio climático. Así en un primer titular, ¿qué nos dirías? Bien, bueno, lo primero, cambio climático, entendemos como fenómeno global. Eso significa que afecta a nivel planetario, pero también afecta a otros niveles más continentales, regionales y locales. Entonces, si nos centramos en las evidencias de cambio climático a nivel global, pues hacemos el repaso habitual y recordamos que son hechos observados. Aquí no hay opiniones, no hay modelos, solamente hay registros de toda la red instrumental de control del clima y son resúmenes estadísticos de esos registros, ¿no? Entonces, temperatura media global del aire, por ejemplo, pues un hecho constatado está 1,3 grados por encima de nivel preindustrial. La temperatura, por ejemplo, media sobre tierra en Europa, 2,3 grados por encima de nivel preindustrial. Fijaros que ha aumentado respecto a la media global. Eso significa que hay sitios peores en el mundo que otros, ¿no? Incluso la temperatura media en el Ártico, sobre tierra, está en más 3,3 grados por encima de nivel preindustrial. Eso es una evidencia respecto al aumento de la temperatura global. Otras evidencias, por ejemplo, sería la desglaciación, la pérdida a nivel mundial y en Europa. Los glaciares han experimentado, eso también es un hecho constatable, una pérdida sustancial y prolongada desde mediados del siglo XIX incluso. A nivel mundial, esa reducción promedio también se ha observado, de hecho está cuantificada en alrededor de 14 metros de espesor, menos de hielo desde que comenzaron los registros, en este caso, por ejemplo, satelitales, en el 76. Glaciares globales, podríamos seguir hablando de masa de hielo, y hay registros pues, en muchas partes del mundo que aportan ese dato incuestionable a favor de la desaflavor, que corrobora el hecho de que se está perdiendo masa de hielo. Aumento de temperatura de la superficie del mar, otra evidencia que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Esa está cuantificada a nivel global también para las latitudes medias desde 1980, más 0,6 grados centígrados. Eso también es un hecho observado. Ascenso del nivel del mar, otro hecho absolutamente observado a nivel global. Ha subido unos más de 10 centímetros desde el 93. Eso es a razón a nivel global, incluso de 3,4 milímetros por año. Recordemos que tiene una contribución lógica ese aumento de la temperatura del mar que comentábamos antes. Eso hace que dilate la masa de agua marina y eso contribuye a la expansión. Como cualquier cuerpo que se calienta se expande. Esa es una contribución del 30-40% a la subida del nivel del mar. La otra viene de ese hielo que hemos comentado, que también, hielo no flotante, recordemos siempre, fundamentalmente Groenlandia y glaciares varios a lo largo de todo el globo, que contribuye también a ese aumento del nivel del mar. Y luego algo que ya es un poco más discutible, pero que empieza a haber ya evidencias a nivel global, y eso sí es verdad que va por barrios, que es el aumento de eventos climáticos extremos, como las de calor o las de frío, disminución en este caso de las de frío en general, pero puede haber puntualmente olas de frío más extremas, aumento de precipitaciones intensas, aumento de sequías, incendios forestales, etcétera. Hechos, yo creo que a estas alturas ya fundamentalmente incuestionables a nivel global. Como nos dices, hay diferentes niveles. En el nivel local, Santi, ¿cuáles dirías que son las principales evidencias aquí en Euskadi? Bueno, como ya hemos comentado en algunos otros programas, Euskadi no está ajeno, obviamente, al contexto de Península Ibérica, ni al contexto europeo, ni al contexto global. Entonces ya hay también una serie de hechos constatados, en este caso a partir de la red de estaciones presentes en Euskadi. Aumento de temperaturas medias anuales, eso es indiscutible. Subida de las medias de las mínimas y medias de las máximas. Se detecta reducción de indicadores relacionados con el frío. Hay aumento de los indicadores relacionados con el calor, como número de días de calor, número de noches cálidas, olas de calor. Se constata ya en nuestros mareógrafos subida del nivel del mar clara. No constatamos tendencia significativa en indicadores de precipitación, ni en relación al viento, ni en relación al oleaje por ahora. Y luego, como tendencias medias también registradas en Euskadi incuestionables, aumento de 0,3 grados por década, por ejemplo, desde los 70 en respecto a temperatura. O aumento de 40 horas de sol por década desde los 80, o sea, más insolación, más horas de luz solar. Temperatura del mar en Euskadi, 0,2 grados por década desde el 81. También se constata un aumento en la temperatura del mar. O el nivel del mar, por ejemplo, 2,5 centímetros por década en el Golfo de Vizcaya en general desde los 90.
Y en los extremos también tenemos evidencias a nivel de Euskadi, ¿eh? Días cálidos y muy cálidos, está catalogado en unos 6 días por década el aumento desde los 70. Las noches cálidas, por ejemplo, otros 6 días por década. Los días de olas de calor, también a razón de un día por década, no es mucho, pero es apreciable. Los días fríos al revés, disminuyen en razón de 8 días por década desde los 70. Los de heladas también han disminuido. Bueno, hechos incuestionables que demuestran que obviamente estamos en un clima que está cambiando a ritmo no precedente, no, Y no conocido. está claro igual es, ¿no? El ritmo, porque es verdad que el clima siempre está cambiando. Bueno, esa también es verdad, es un argumento que suelen utilizar un poco los negacionistas, ¿no? Pero es que esto no aporta nada a la discusión. O sea, el clima es evidente que siempre ha estado cambiando. O sea, no, eso no hay la más mínima duda. O sea, es verdad que siempre ha habido un cambio climático, le podemos denominar así incluso, aunque en realidad habría que denominarle como variabilidad climática natural, ¿no? Pero siempre ha habido un cambio climático, si quieres expresarlo así, motivado por diferentes factores, ¿no? No sé, un poco, habría que pensar igual catalogaría, por explicarlo rápido, ¿no? Factores internos y externos, vamos a entenderlo fácil, ¿no? Porque el clima cambia de forma natural. Factores externos, bueno, pues tienen que ver, por ejemplo, con algo que se conoce desde hace tiempo como ciclos de Milankovitch, creo que alguna vez ya hemos comentado, y eso tiene que ver con las variaciones en la órbita de la Tierra. Entonces es importante entender que la Tierra gira como gira, no es plana, gran noticia, es redonda y gira en torno al eje, que tiene cierta inclinación, gira a lo largo del plano de la eclíptica solar, y eso hace que haya ligeras perturbaciones de excentricidad o de inclinación axial o algo que se llama precesión, que es una especie de balanceo que hace ese eje. Esos son oscilaciones conocidas, ciclos conocidos de 100.000 años, 41.000 años, 26.000 años, que se conocen, como decíamos, como ciclos de Milankovitch. Y eso hace que obviamente el clima cambie por vía natural y que tengamos periodos glaciales e interglaciales. Se explican sobre todo con estos procesos que acabamos de comentar. En el más corto plazo, claro que es verdad que las variaciones de irradiancia solar, las épocas en las que hay muchas manchas solares o pocas manchas solares, perturban el clima de la Tierra. Eso tiene que ver con periodos, imaginémonos, rondando 10 años. Esos son típicos fenómenos, típicos fenómenos externos, ajenos a la propia Tierra, que condicionan el clima. Internos también hay muchos que condicionan de forma natural. Las erupciones volcánicas son un proceso natural que inyecta sustancias en la atmósfera y si son suficientemente importantes también tienden a enfriar, pueden enfriar hasta medio grado, por ejemplo. Son efectos que pueden durar 1 o 2 años. No nos olvidemos a larguísimo plazo, joder, la deriva de los continentes, si hablamos de millones de años, claro que modifica el clima, porque puede hacer que Euskal Herria se desgrigue en 3 partes o que nos las mande al Ecuador. Claro, los continentes nunca han estado donde han estado. Esto es un invento relativamente moderno, ¿no? Y sobre todo las fronteras. A larguísimo plazo, tampoco nos olvidemos, ¿eh? Las plantas no somos el único ser vivo que ha modificado la atmósfera en la que vive. Gracias a la modificación que hicieron cianobacterias y demás hace millones de años, apareció el oxígeno como un producto residual y gracias al oxígeno estamos aquí hoy presentes. Entonces, claro que la composición de la atmósfera y el clima ha cambiado a lo largo de muchos millones de años, incluso en miles de años. Pero claro, no se nos puede olvidar que el proceso actual de cambio climático es un proceso absolutamente demostrado que tiene que ver con la liberación de gases de efecto invernadero, pero fundamentalmente con un hecho que la gente va a entender. Durante miles de millones de años precedentes, época de los dinosaurios por ser un poco didáctico, ha habido carbono que se ha fijado en plantas y animales. Eso es, como bien sabe todo el mundo, lo que viene siendo el carbón y hidrocarburos varios, que los hemos puesto en juego en la atmósfera moderna cuando no tocaba. Entonces lo que hemos hecho es inyectar grandes cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, sobre todo por modificación de usos de suelo. Modificamos el clima a un ritmo sin precedentes, cosa que no ha hecho ninguna especie previa al ritmo al que lo estamos haciendo nosotros. Uh-huh. ¿Esos gases Entonces, de efecto invernadero son o están detrás de las causas de este cambio climático actual, de lo que le estamos haciendo, el calentamiento global y todo lo que le estamos haciendo al planeta ahora mismo los humanos? Sí, es indudable ya desde hace bastantes años, ¿no? Uh-huh. Es una situación ya que no discute prácticamente nadie dentro de la comunidad científica, ¿no? Y es el hecho de que obviamente el calentamiento global, el principal factor de calentamiento global es el desbalance que hay
entre los sumideros de carbono, sobre todo, por resumirlo mucho, y la presencia de ese CO2 en la atmósfera y de otros gases de efecto invernadero. También, por ejemplo, el metano tiene un papel importante. Pero es un hecho incuestionable. Lo que hacemos en general, la actividad humana lo que hace es limitar los sumideros de carbono naturales, por ejemplo, con talas de árboles o con cambios de usos de suelo. También con eso pasa, o con todos los temas que tienen que ver con la deforestación, pero también con plantaciones masivas de monocultivo y cosas de estas. Es decir, actuamos en doble sentido. Metemos más metano y más CO2 en la atmósfera cuando no toca, pero es que además limitamos la capacidad de los sistemas naturales de absorberlos. Entonces, claro, tenemos la combinación perfecta para que esto, si no se toman medidas, que es en lo que ¿no? Es en lo que sabemos que está buena parte de la comunidad mundial, que es básicamente hacer una transición energética e ir a un concepto que es el de emisiones netas cero, ¿no? Es decir, no seguir empeorando el problema, al menos, ¿no? Sí, porque Entonces, podríamos no hablar tengas duda de que de tiene... Trump, pero Sí. vamos a dejarle hoy. Ya, tranquilo. Ya, vamos a llamar a innombrable entre tú y yo, y así sí. no hablamos de él, Efectivamente. porque sí. Y desde luego que una de las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global que estamos sufriendo, Santi, es que cada vez que se termina un mes y hacemos balance, hablamos de mes cálido, y ya se está convirtiendo en lo habitual, ¿no? Acabamos de cerrar febrero Ya sabes que sí. y claro, ya sé lo que me vas a Sí. decir, ¿no? Bueno, pues empezamos por la precipitación, si quieres. Sí. Precipitación de febrero, bueno, ya hemos calificado febrero, ha sido seco, Sí. llegando a muy seco en valles cantábricos. De temperaturas, como comentas, pues bueno, de nuevo no hay novedad. Muy cálido, con una significativa anomalía positiva de unos 2,5 grados, ¿no? Acordaros siempre que esto depende del periodo normal, y en este caso, el periodo normal es la media entre el 91 y el 2020, ¿no? En meteorología adversa ha sido un mes muy tranquilo, ¿no? No sé, precipitaciones ha sido uno de los febreros más secos. No ha llegado al 2008-2020, que son los que encabezan las series, pero ha sido un febrero muy seco. Fíjate las curiosidades de las estadísticas del clima, ¿no? Ha sido uno de los febreros más secos, como decimos, pero el número de días de precipitación ha sido más o menos el habitual en la vertiente cantábrica y un poco menos en la Mediterránea. Es decir, no es lo mismo los días de lluvia que la cantidad de lluvia que cae en los días de lluvia. Lo que ha caído es menos precipitación, no tanto el número de días. Y de temperaturas, bueno, lo que estamos comentando. Quinto febrero más cálido, aunque está lejos del récord de 2021, pero es el quinto febrero más cálido. De nuevo un mes en el que hemos tenido un 20-40% más de horas de sol, de insolación, de lo que tocaría, con viento no demasiado llamativo. Entonces, bueno, como bien dices, ya empezamos a no tener noticia cuando decimos que un mes ha sido catalogado como muy cálido, ¿no? Bueno, pues es así. Pues por eso, si te pregunto qué podemos decir de cómo será marzo, podremos decir que cálido, eso seguro, pero ¿qué más? La mente. Sí, efectivamente. ¿Qué más se puede ver por ahí? Bueno, en realidad es importante, en los pronósticos que hacemos, como bien sabéis, hay que recordar que la validez de estos pronósticos que hacemos a muy largo plazo es una línea de modelización que no tiene que ver con la que usamos habitualmente para hacer el pronóstico a 4, 5, 6, 7 días, ¿no? Entonces, bueno, tiene la validez que tiene. Lo que te quiero decir que no es un proceso estadístico, es decir, no es que a marzo o a lo que preguntáramos en próximas semanas se la asigne ya muy cálido porque es lo habitual, es decir, hay una modelización que se hace detrás, ¿no? Entonces puede dar lo que sea, no condiciona los meses anteriores la catalogación de marzo. Pero, dicho lo cual, esperamos un marzo con temperaturas por encima de lo normal, entre 0,5 y 1,5 grados por encima de lo normal, o incluso los últimos datos igual hasta iría un poquitín más, a 1 o 2 grados por encima de lo normal. Las precipitaciones, en general, nos dirían los modelos que van a valores normales o ligeramente por debajo. No parece ya muy probable en marzo ya que nos entrara alguna masa de aire frío relevante. La probabilidad es muy baja. Entonces, bueno, pues ya hemos pasado, te diría, el invierno ya lo hemos finiquitado, podríamos decir. Si fuéramos por semanas, la peculiaridad que tienen estos pronósticos es que podemos ir por semanas y ahí es no cansaros porque en general la semana que viene, la siguiente y la siguiente, las 3 siguientes semanas, tendríamos temperaturas anomalía positiva, 1 o 3 grados las 3 semanas que nos quedan por encima de lo normal. Algo más variado respecto a las precipitaciones. La primera semana un poco por encima de lo normal y el resto iríamos a lo normal. Bueno, como bien aventurabas, no hay mucha noticia. Sí, pero bueno, hoy ahí está. Eso, digamos, bueno, en el pronóstico que no es tan fiable porque efectivamente los pronósticos cambian. Si miramos a los próximos días, semanas, a lo más cercano, que es un poquito más fácil de atinar, ¿qué podemos decir? Bueno, pues vamos a ver, hoy algunas jornadas más, ¿no? Pues el tiempo está marcado por la presencia de Sadana al suroeste de la península ibérica, que tiene, además hay unas bajas relativas en el sur.
Eso genera flujos del este que entran por el Mediterráneo y ahí tenemos la noticia a nivel peninsular de esas precipitaciones abundantes que está viendo de nuevo en la fachada mediterránea, ¿no? Pero nos queda lejos. En la CAP, predominando vientos del sureste, nos pueden llegar algunos chubascos o bandas de precipitación, pero más bien débiles. Eso va a afectar al sureste. Las temperaturas con claridad por encima de lo normal para esta época, igual hasta 15, 20 grados, incluso igual por encima de 20 en vertiente cantábrica, en algo menos. Y la noticia próximos días la tendremos en viento del sureste, va a soplar con fuerza y ese pues será el protagonista. Mañana ya es el protagonista, tenemos un aviso amarillo para primera mitad del día, particularmente para áreas expuestas, con más de 100, pero en zonas no expuestas y en el litoral pues puede rondar los 70, 80 o superarlos, ¿no? Luego, más adelante, pues tiene pinta que nos va a afectar una borrasca relativamente profunda, se va a situar al oeste de la península ibérica, ¿no? Entonces ubiquemos la borrasca al oeste y eso hace que obviamente nos favorezca de nuevo el viento intenso y eso puede pasarnos fundamentalmente final del viernes y también durante el sábado 8, ¿no? Ahí seguramente tendremos que emitir otra vez avisos de viento porque será intenso. Puede que nos afecte algunos frentes, pero bueno, en general tiempo revuelto, viento del sur y algunos chubascos siempre que nos afecten esos frentes, ¿no? También podemos aventurarnos un poco más allá, si nos queda poco tiempo, pero un poquitín más allá, ¿no? Sí. Bueno, pues esa borrasca que estamos diciendo se va a ir rellenando, es posible que a partir del día 11, 12, martes o miércoles de la semana que viene, pues es posible que se vaya rellenando y en cuanto que esa borrasca se desplace, pues entonces lo que pasará es que el viento en principio dejará de ser del sur y puede que las temperaturas comiencen a descender algo. Pero bueno, no está nada claro, ¿eh? Porque acordaros que las anomalías hemos dicho positivas de temperatura. Pues lo iremos contando día a día, como siempre Sí. aquí en Radio Euskadi. Y también, pues gracias, evidentemente, a la Agencia Vasca de Meteorología, a Euskalmet. Santiago Gastelumendi es el director de Estrategia y Coordinación. Gracias, Santiago. Hasta la semana que viene. Venga, pues, agur. Agur. Gracias a vosotros, agur.